en estas semanas cuando hemos visto a mucha gente llorar. Familias que han perdido familiares en la guerra, sus casas destrozadas, gente que ha muerto. Nos preguntamos, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué la maldad se extiende y hace tanto daño? Viendo esas lágrimas, quiero compartirles acerca del Señor Jesús cuando Él lloró. Es importante conocer o reconocer que el ser humano utiliza, o nuestro cuerpo utiliza las lágrimas, primero para lubricar nuestros ojos, ¿no? También a veces como reacción a algo que estamos, algún elemento extraño, ¿no? De repente usted está pelando sus cebollas para la comida y comienza a llorar. Pero también las emociones se traducen en las lágrimas. Usted puede tener mucha alegría. ¿Cuántos han llorado de la risa? ¿No? Estamos muy contentos si lloramos, pero también lloramos por la ira, ¿no? La rabia. Nuestro cuerpo lo expresa con llanto, pero sobre todo lloramos por el dolor. Vamos al libro de Juan, el capítulo 11 y el versículo 1. Juan 11:1. En adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Miren, aquí se le hace una petición al Señor Jesús. Había una cercanía entre nuestro Salvador, Marta, María y Lázaro. Eran unos hermanos de Betania. Betania estaba a un día de camino, a unas cuantas horas, par de horas de la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesús tenía lugares donde Él pasaba sus días, sus noches, dormía. En Capernaum, en el sector donde vivían los pescadores, la casa de Pedro. Y ahora en Betania, antes de Jerusalén, el hogar de estas tres personas. Entonces eran cercanos y lo amaban y se amaban. Para ellos era muy natural expresarle su necesidad. En el caso de Lázaro, estaba muy enfermo. Y entonces lo natural de parte de ellos era decirle: Señor, ven para que nos ayudes, como a usted y a mí. Pero vamos a ver lo que responde el Señor en el versículo 4, y debe ser la esperanza que tengo yo y tiene usted. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Déjeme decirle que si estamos obedeciendo a Cristo, estamos siguiendo su voluntad, estamos anhelando vivir bajo su soberanía, todo lo que nos ocurre es para su gloria. Todo lo que pasa en nuestra vida va a resaltar el nombre de Cristo. Aún en los tiempos difíciles, cuando lloramos, el Señor nos consuela para que consolemos a los demás. ¿Cuántos han ido por las carreteras estas difíciles de subir y bajar a la cordillera de los Andes? Hay curvas que uno no sabe qué vendrá, ¿no? Cuando sube o cuando baja.
y tiene que apegarse bastante a la montaña para evitar que de repente algún descuidado o mal conductor se abra y pueda colisionarnos. Yo digo, el Señor Jesús tiene su mirada puesta en nuestras vidas, sabe el principio y el final y sabe lo que hay después de la curva. Sabe lo que hay después de la curva. Por eso es bueno estar junto a Él. Porque el que conoce, como dice aquí a la familia de Lázaro, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y su vida y mi vida nuevamente puede estar haciendo lo que a Él le parece, a nuestro Dios, lo que Él quiere, de forma tal que va a ser para su honra y para su gloria. Inclusive el dolor. Cuando estamos atravesando una crisis, un dolor, a veces no creemos o no pensamos que Dios puede utilizarlo. Pero déjeme decirle que es experto en sacar de lo malo cosas buenas. Y vamos a seguir leyendo. En el versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La pregunta es, ¿por qué no fue de inmediato? Si aquel a quien amaba estaba necesitado de su presencia. Y usted y yo a veces nos preguntamos por qué seguimos con este inconveniente. Todavía sigue mi vecino aquí que molesta, o yo estoy todavía enfermo. Pero vamos a ver que el Señor a veces se demora, pero no se demora como nosotros porque tal vez no nos organizamos. No, el Señor tiene sus tiempos, se llama el Kairos. Él quiere que vivamos de acuerdo a lo que Él ya tiene planificado. Miren lo que dice a continuación. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ahora, cuando Él regresaba a Judea, a Jerusalén, seguramente lo iban a perseguir, porque ya los ánimos estaban exaltados entre sus oponentes hacia Él y lo querían eliminar. Es decir, Él iba a ir a Jerusalén, a Judea, e iba a tener que confrontar a toda esta gente que no lo quería y que también estaba procurando eliminarlo. Por eso en el versículo 8 le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Nosotros no entendemos. Pero Él dice lo siguiente, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Aunque Él sabía que se le venían los tiempos difíciles, les menciona y les recalca, yo soy la luz del mundo. Si ustedes van conmigo y yo voy con ustedes, no importa, porque yo voy a morir, ese final ya está dispuesto. Pero el que anda de noche, el que anda sin mí, el que anda sin Cristo, el que no quiere escuchar la palabra porque es lumbrera nuestro camino, entonces va a tropezar porque no hay luz en él. Lo que está diciendo es que nuestra vida no depende de las circunstancias. Nosotros estamos regidos por la voluntad del Señor. Nuestro desafío grande es poder entender cuál es su voluntad, su designio. ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Él sabía el final. Él conocía lo que ocurría después de la curva. Él sabe el final de la película. ¿A cuánto nos molesta cuando nos cuentan la película al final? No, y uno está emocionado, ¿no? Y viene mi esposa que le gustan las películas y comienza a decir, y yo le digo, por favor, no digas nada. Quiero terminarla de ver. El Señor Jesús sabe el final. Por eso lo sabio es estar con Él, junto a Él. Y Él dice, Él solo duerme. En la Biblia se habla de dormir relacionado con morir, porque en el dormir descansamos. Y ya el judío, el hebreo, iba a descansar en el seno de Abraham. Pero ellos no entendían a qué se refería. Miren lo que dice el versículo 12.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Es decir, él está dormido profundamente, alguna enfermedad que sencillamente lo tiene postrado. Pero Dios sabía que lo que iba a ocurrir era para su gloria, igual que nosotros. A veces vemos la vida un poquito negra, pero debemos entender que el Señor es luz y Él va a sacar algo bueno. Miren lo que menciona a continuación. Entonces Jesús les dijo claramente, bueno, para que me entiendan, no está enfermo, ya está muerto, ha muerto. Dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que hay pruebas en nuestra vida que son necesarias para que su gloria se vea. Hay cosas difíciles que yo he atravesado durante mi vida como esposo, como profesional, como pastor, como hijo, que fueron necesarias para formar mi carácter. Mi Padre Celestial nunca se ha alejado de mí. Yo sí. Él permanece fiel. Pero aún todas esas pruebas lo que han hecho es formar mi carácter a la estatura de Cristo. Cuando estemos pasando por el tiempo de oscuridad, dígale, Señor Jesús, obra en mi corazón de tal forma que cuando yo atraviese esta crisis financiera, esta crisis existencial que podemos tener, entonces, Señor, que yo vea las cosas como tú las ves. Y entonces de esa manera usted capitaliza el tiempo negativo que está viviendo. Y miren lo que menciona versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Ya, Tomás era el incrédulo, a sus condiscípulos. Bueno, entonces también nosotros para que muramos con él vamos para Judea, dice. Entonces él todavía no veía y él veía lo externo. Se iban a Jerusalén y los iban a apedrear, ¿no? Entonces dice, bueno, ya vamos a morir. Y todavía no se da cuenta que el Señor dice, van a ver la gloria mía. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora, la creencia del pueblo judío era que durante los 2 o 3 días de que estaba muerto, todavía el espíritu, el alma de esa persona estaba por ahí. ¿Por qué lo hace el Señor al 4.º día? Porque el Señor viene al 4.º día para que todos estuvieran seguros que en realidad había muerto. Porque si era 1 día o 2, entonces decían, bueno, no, pues todavía el alma estaba por ahí y alcanzó a regresar. Pero para ver la gloria de Dios, tan profundo como es el problema, tan grande es su poder. Tan difícil lo que has pasado, tan maravilloso y poderoso es nuestro Dios que nos va a rescatar. Pero nunca nos dejará caer. Él nos salva por vida o por muerte, pero nos salva. Miren lo que dice acá. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, ¿no? Ustedes pueden más o menos medir eso, son 3 kilómetros, ¿no? Estadios donde hacían los juegos estos griegos y romanos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, es decir, eran conocidos. Y muchos habían venido de Jerusalén a Betania o de otros lugares para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María continuó ahí haciendo, tal vez estaba muy triste. Marta, que sí era como más de movimiento, impulsiva, dijo, bueno, voy a salir a ver a mi maestro. Y miren lo que menciona acá, versículo 21. Y Marta dijo al Señor, ¿no? Miren, Marta dijo al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las tardanzas divinas tienen su propósito, como he mencionado. Vamos al libro de Santiago, el capítulo 5 y el versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Si usted llegó, puede decir amén. La voz de María podría haber sido de frustración,
tal vez de molestia. No sabemos mucho el tono en que lo dijo, pero por el contexto sí había algo de, obviamente, de tristeza, un poquito tal vez de reclamo. Miren Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened que paciencia hasta la venida del Señor. La vida del cristiano es una paciencia activa. La paciencia no significa que yo me siento y veo que todo ocurra, no. La paciencia es que yo estoy confiando en Dios y esperando que Él actúe y yo hago mi parte. El gran reformador Martín Lutero decía, ora et labora, vamos orando y vamos trabajando. Y lo que menciona aquí Santiago es, miren, hay que esperar hasta que el Señor regrese. Ahí ya, en la consumación de todo, se acaba el dolor, se acaban las lágrimas y finalmente habrá paz en este mundo. Hasta tanto hay que orar. Y aquí nos deja una buena imagen de cómo se debe de esperar. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Paciencia significa confianza activa. Lo sigo adorando, lo sigo sirviendo, voy a la iglesia, amo a mis hermanos, procuro hacer su voluntad. Esa es la paciencia, es una espera activa. Dice así, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Eran las lluvias que venían para que lo que ellos ponían, ¿cómo se llama? La semilla en la tierra se asentara. Y era otra lluvia que les ayudaba también para que crecieran. Eran dos lluvias que venían en diferentes épocas del año. Y ellos sabían lo importante que era esa lluvia, pero esperaban. Hermanos, cuando vino a nuestro corazón el Espíritu Santo, la presencia mismo de Dios nos dejó una esperanza viva en nuestras vidas que nos dice algunas cosas. En primer lugar, Él es Hijo de Dios y no os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación mayor de la que podáis resistir. Y ese Espíritu Santo vive recordando estas cosas a mi mente y a mi corazón. Por eso Él dice, ten paciencia, porque mis tardanzas no son sin sentido. El tiempo que yo permito que pase va a ser para que se pueda cosechar y tú puedas ver la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que estaba enseñando nuestro Padre Celestial a través de la vida del Señor Jesucristo en el versículo 22 de Juan capítulo 11, ¿no? Versículo 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tenía confianza en el Señor, aunque decía, ha muerto y tú no estabas aquí. Versículo 23, nuevamente el Señor se manifiesta a estos hermanos y les dice, tu hermano resucitará. Vamos al libro de Daniel. Capítulo 12. Daniel, capítulo 12, ya en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de la resurrección, es decir, nuevamente se regresa a la vida, pero a la vida para el reino de los cielos, para vivir en el reino de Dios. Daniel, capítulo 12, versículo 2. En la creencia del pueblo judío, el dormir era morir esperando, o en el seno de Abraham esperando al Señor. Dice, muchos de los que duermen porque regresamos al polvo, en el polvo de la tierra, serán despertados. Ellos sabían esto. Venía el Señor, venía el Mesías, se establecía el reino de los cielos o el reino de Dios y entonces ellos iban a vivir en ese reino. Entonces iban a ser despertados, pero hay una realidad, mire lo que menciona. Unos para qué? Para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ellos sabían y el Señor Jesús se le va a llamar la atención, ¿no? Miren lo que menciona luego. María le dijo, yo sé que resucitará, como dice Daniel,
en la resurrección en el día postrero. Pero en el versículo 25, el Señor Jesús le aclara que Él es el dueño de la vida, de la muerte y de la resurrección. Miren, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En el caso de Marta y María, veían la resurrección como un futuro lejano. Y el Señor Jesús le está enseñando a ella lo que me enseña a mí y a usted. Yo soy la resurrección hoy día. Yo soy la vida hoy día. Hoy día puedes empezar a disfrutar una vida llena de mi presencia. Cuando usted se bautizó, yo les enseñaba ayer a los candidatos al bautismo, que cuando uno entra al agua bautismal, dice, yo muero al mundo, yo muero al pecado, estoy juntamente con Cristo crucificado. Eso pasa cuando usted entra al agua. Y cuando ya lo sacamos, dice, ahora vivo la vida resucitada de Cristo Jesús en mí, porque el Espíritu Santo me vivifica, dice Corintios. Y la vivificación completa, la vida eterna, será cuando ya estemos en su presencia, cuando ya resucitemos. Pero el que conoce a Cristo no tiene tal vez eso de que algún día, no, ya sabe que está resucitado, porque ahora vive para Cristo. Ya sabe que el poder de Dios está obrando en su corazón y eso lo llena de tranquilidad, de paz. Algún momento, sí, a futuro estaremos todos juntos en la eternidad, pero ahora ya estamos aquí, ya somos pueblo de Dios, ya estamos sentados en los lugares celestiales y eso es lo que le aclara el Señor Jesús a Marta y le dice, mira, no es para allá, es ya aquí yo estoy y el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí parece que empieza ya a entender, ya estás aquí. Yo contigo tengo vida y tú eres Señor de la vida y de la muerte. Versículo 28, vamos a ver lo que menciona. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. No, entró a la casa y le dijo, mira, ven que ya vino el maestro. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ustedes saben que los sepulcros eran unas cuevas grandes donde los ponían a los muertos, ¿no? Y después los tapaban con una gran piedra, ¿no? Dentro de ese lugar los amortajaban, les ponían vendas, estas especies aromáticas para que en el proceso de descomposición entonces no oliera, no hediera, no tuviera ese mal olor tan grande. Ya él estaba en el sepulcro, ya habían pasado 4 días, ya estaba en descomposición. Y ellos decían, ella va a ir a llorarle. Pero en lugar de aquello, miren lo que pasa. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Parece que es la misma frase que dijo Marta. Su corazón no alcanzaba todavía a ver los propósitos de nuestro Dios. El maestro se acerca donde ella o va a este lugar para ver o para dejar ver su gloria. Y vamos a ver cómo es la reacción de nuestro Señor. Versículo 33. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también,
llorando. Se estremeció. La palabra que utiliza para estremecer no es un sollozo tranquilo. Es un dolor fuerte en el corazón. Miren que él se estremece en su espíritu y se conmovió. No es que dijo, bueno, está llorando, pobrecita, no. Él sintió lo que estaba sintiendo esta mujer. La palabra de Dios nos dice que nuestro Dios llora con nosotros. Hermanos, eso es tan importante. Él llora cuando hemos pecado. Él llora cuando estamos dolidos. Él llora cuando nuestro corazón ha sufrido pérdidas. Vamos a ver algunos versículos al respecto. Lucas capítulo 7, versículo 13. Vaya al libro de Lucas, si tiene ahí su Biblia o tiene su aplicación. Lucas capítulo 7. El Señor Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, con una gran multitud. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, es decir, esa procesión que se hace cuando alguien ha fallecido. Era el hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, pero no es ese no llores que a veces le decimos a los niños pequeños, ya no llores, pórtate bien. No, es el no llores que dice, me siento dolido contigo. Yo estoy identificado con lo que tú estás pasando. Mateo capítulo 9, versículo 36. Otra ocasión en la que nuestro Señor Jesús llora. Mateo 9, versículo 36. ¿Qué dice aquí? Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él hacía todo el ministerio para el cual fue enviado. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. El Señor se conmueve al ver el pecado de las ciudades. El Señor llora también por el pecado nuestro. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Él y hemos sido diseñados para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos al libro de Marcos, el capítulo 8. Marcos 8. Se repite aquí la palabra compasión. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo que compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Él también se duele con esa necesidad física que a veces pasamos o pasa este mundo o pasa la sociedad. El Señor no se aleja de nosotros. El Señor tiene compasión. Miren, con ese contexto, viéndoles el dolor, viendo nuestro dolor, viendo nuestras lágrimas, el Señor se compadece. Y hay algo que aprender de Él en sus lágrimas. Se llama empatía. ¿Cuánta falta nos hace en nuestra sociedad la empatía? Tal vez si somos simpáticos, ¿no? Sentimos simpatía, ¿no? Me cae bien. Simpatía. La simpatía es algunos metros lejanos. La empatía es centímetros cercanos. Con la empatía, entonces yo hago como el Señor Jesús, que siente lo que el otro siente, más aún si son sus hijos, si somos nosotros. Él llora. Y por eso este es el contexto para el llanto que Él va a vertir. Miren lo que dice versículo 34.
Y dijo el Señor, ¿dónde le pusisteis? Juan capítulo 11, versículo 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. ¿Qué dice? Jesús lloró. ¿Habrá llorado porque no había esperanza para Lázaro? No. Y Él nos enseña algo. Aún en medio de nuestro llanto, tengamos presente la esperanza en Cristo. Nos está enseñando que aún cuando hemos perdido mucho o hemos pasado situaciones duras, la esperanza estaba ahí presente. Él no lloraba porque Lázaro ya no tendría un futuro eterno, no. Él lloraba por ellos. Él lloraba porque era empático con lo que estaba pasando. Por eso dice que se conmueve cuando ellos van y le dicen, aquí está. Aprender de Cristo es sustancial para la vida del cristiano. Jesús llora. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ahora, en la mente de ellos, creían que Jesús lloraba por esa pérdida, pero no había pérdida, porque iba a resucitar. Él venía ya con el propósito de resucitarlo, porque les dijo, la gloria de Dios van a ver. Él lloraba porque está junto a nosotros cuando nosotros lloramos. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro Dios que hace de intermediario y siente lo que sentimos. Para Él no hay lágrimas nuestras que no valgan la pena. Salmo capítulo 56, versículo 8. Llegaron al Salmo 56, cuando llegue, por favor, diga amén. Mis huidas tú has contado, mis dolores, mis corridas, ¿no? Mi huir de aquellos que me quieren asesinar, decía David. Pon mis lágrimas ¿en dónde? En tu redoma. ¿No están ellas en tu? Señor, tú conoces cuando he llorado por la injusticia. Tú conoces cuando he llorado viendo este mundo pecador como tú lloraste por las ciudades. Señor, tú conoces cuando he llorado por mis pecados. Y ninguna de esas lágrimas se le han escapado, porque dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas, no están mis situaciones duras escritas en tu libro? El Señor llora porque es empático. Y el Señor sigue llorando el día de hoy porque ve el dolor de esta humanidad. El Señor llora por la guerra. El Señor llora por el dolor de sus hijos. Pero lo que Él quiere es que tengamos la esperanza que está por sobre el llanto, la esperanza de la vida eterna. Y ahí cambia nuestra perspectiva de la vida. Vamos y sigamos viendo en Juan el capítulo 11. Dijeron los judíos, mira cómo le amaba. Versículo 37, todavía no entendían ellos de qué se trataba su llanto. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces para ellos lo que estaba ocurriendo es que Jesucristo estaba dolido por la muerte y que ya no había esperanza. Y decían, no lo pudo salvar. Pero el Señor lo que estaba diciendo es, yo soy el varón de dolores que conozco lo que tú estás pasando. Isaías 53, hermanos, vamos a Isaías capítulo 53, versículo 3. Léalo conmigo y dice, despreciado y desechado entre los varón de experimentado ¿en qué? En quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor sabe, es experimentado en quebrantos porque Él murió por usted y por mí. Pero Él sabe también que cada dolor tiene un propósito. Un varón de dolores.
El mismo Juan, capítulo 12, el versículo 27. Antes de ir a la cruz, otra razón por la que él lloraba y llora en el Getsemaní es porque como hombre también él sabía lo que iba a pasar, y si bien es cierto tenía la claridad de su misión, miren lo que menciona: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Miren estas palabras: mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El llanto del Señor Jesús nos enseña dos cosas tan importantes que las podemos aplicar en nuestra vida. Señor, ahora estoy llorando por esta situación, por esta enfermedad, por esta carencia. Pero Señor, tú tienes un propósito mayor al que yo veo, mayor al que no veían estos hombres judíos que lo rodeaban en ese momento. Mas para esto he llegado a esta hora. Señor, tú lo estás permitiendo. Versículo 28. Entonces, Padre, glorifícate, déjate ver. ¿Cómo se va a dejar ver en nuestra vida el Señor? ¿Cómo se glorifica? Cuando usted pasa la prueba y da gracias a Dios. Cuando usted ha pasado el dolor y ahora sonríe y tiene gozo en el corazón. Cuando usted antes de conocer a Cristo vivió una vida sin sentido, desordenada, y cuando llega a Cristo su vida es completamente diferente. Dios se comienza a gloriar. El milagro de la sanidad del Señor en su vida deja ver que Él es un Dios poderoso. ¿Y cómo lo va a hacer con Lázaro? Lo va a resucitar. ¿Pero para qué lo resucitaba? Para que vieran el poder de Dios, para que vieran que es un Dios personal que estaba ahí listo para consolarlos. Miren lo que dice versículos 38 en adelante. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Como que el Señor no sabía. Ya no hay cómo hacer nada, eso está descompuesto. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esto es tan importante porque a nosotros nos toca creer y al Señor hace su parte, que es dejar ver su gloria, es actuar de manera sobrenatural. Señor, yo no sé, yo confío en ti, yo hago lo que tú me has dispuesto, pero entonces tú dame lo que hace falta, la sanidad para mi hijo, la necesidad económica que tengo, la relación que no está bien con mi esposo, con mi esposa. En el nombre de Jesús, yo te obedezco. Nos hace falta creer. Daba consejerías en estas últimas semanas a algunas parejas. Y yo solo les digo, miren, si son cristianos y aman a Cristo, hay esperanza. Si son cristianos y aman a Cristo, hay esperanza. Si no creen en Cristo y no se someten a su Señor, no van a ver su gloria. Les va a doler, pero si confían en Cristo Jesús, van a ver el actuar de Dios poderoso, sanando los corazones, guiando sus vidas, restaurando su ser. Solo el que cree en Cristo ve la gloria de Dios. Si usted no cree en Cristo, no espere ver la gloria de Él. Créale, actúe, trabaje, haga su parte y Él hará la suya. Miren lo que menciona, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor,
para que crean que tú me has enviado. Versículo 43, la gloria de Dios se iba a ver. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hay algunas cosas que el Señor Jesús les pide a sus discípulos para ver el poder de Dios. Versículo 39. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Lázaro ya estaba resucitado, él ya lo había levantado, estaba dentro de la cueva. ¿Y qué les dice el Señor a ellos? Quita la piedra. El Señor podía mover la piedra porque resucitó a Lázaro, porque calmó la tempestad, porque es soberano. Él puede hacer todo, hermanos. Pero Él, por alguna razón, nos deja algo a nosotros para hacer. ¿Cuál es tu piedra que tienes que mover? En mi caso puede ser mayor confianza en el Señor o más perseverancia en mi vida cristiana. Evitar las cosas que tal vez me alejen de Él. ¿Cuál es su piedra que tiene que mover? Tal vez más persistencia en su vida, en la sencilla fe de Cristo. Haga su devocional todos los días para que su corazón esté lleno de Él. Tal vez mover su piedra es perdonar a aquel que le hizo daño. Tal vez mover la piedra tiene que ver con que usted deje un pecado que lleva ahí ya mucho tiempo. Tal vez mover su piedra es sencillamente lanzarse a los brazos de Cristo y confiar por completo en Él. Yo no sé, pero cada uno de nosotros tiene que mover la piedra porque ya está vivo. Usted vive una vida resucitada. No hagamos de menos el poder de Dios y su Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. También les dice, miren, a Lázaro le da la orden y le dice usted también, ya levántate, ya es tiempo. Esta vida resucitada es corta, pero es hermosa. Es corta en este mundo, pero es para la eternidad después. Ya levántese. Y miren, versículo 44, otra cosa que le dice, desatadle y dejadle ir. Qué buena enseñanza. Desatadle. Desátese usted, tal vez de la falta de perdón. Desátese del miedo. Tal vez tenemos miedo al futuro. No sé, no podré, no haré. No, hermanos, en el nombre de Jesús. Usted ya está viviendo la vida resucitada. Ya resucitó junto a Cristo. Ya se levantó de los muertos. Por siempre. Hagamos nuestra parte y vivamos lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Padre, te doy tantas gracias porque al llorar, tú me dejas ver que eres empático conmigo. No se te ha escapado una lágrima mía. Me has visto, Señor, cuando he llorado por el pecado. Me has visto, Señor, cuando he llorado porque las cosas no me han salido bien. Me has visto, Señor, cuando he llorado porque los otros me han hecho doler. Me has visto, Señor, cuando he llorado por mi falta de trabajo. Me has visto, Señor, cuando he llorado porque aquellos a los que amo pecan o han caído o se alejan de ti o se alejan de mí. Pero ninguna de esas lágrimas se ha perdido en el suelo. Las has recogido en esta redoma, en esta vasija, y puedes sacar algo precioso de mí. Ahora yo te pido, Señor, que me des la fuerza y la sabiduría para entender cuál es la piedra que debo de mover, para entender también, Señor, qué es lo que debo de desatar. Gracias, Padre, gracias porque tú lloraste y sigues llorando, pero todo tiene un propósito. Bendito seas, porque todo esto lo oramos
en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.